Muy buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a un estudio más de la porción semanal o lo que conocemos como Parashá Shavua, la porción o el estudio semanal. Hoy, continuando con el ciclo anual del estudio de la Torá, nos encontramos con el estudio de la Parashá Bo. La Parashá Bo hoy corresponde leer desde los capítulos 10 hasta el capítulo 13, verso 16. Estos capítulos se encuentran en el libro conocido como Éxodo, su nombre original en hebreo, Shemot o nombres en hebreo. Y hoy nos corresponde la Parashá Bo. La Parashá Bo, que significa ve o ven. Y ahora vamos a ver por qué. Normalmente, las porciones o las parashot llevan casi siempre una palabra clave que está al inicio del capítulo del estudio. Y en este caso, pues no es la excepción y vamos a leer, ¿verdad? En ella, pues precisamente este, esta palabra la vamos a encontrar en el primer verso de del estudio de esta semana. Como siempre lo hacemos, queridos hermanos, vamos a ir a hablar un poquito, ¿verdad? De lo que habíamos leído la semana anterior, para que estemos en contexto. Antes también agradecer a cada uno de los que se encuentran en este momento en vivo a través de nuestra transmisión de Zoom y todos aquellos que también nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Agradecemos a todos por su presencia. Y bueno, vamos a hablar un poquito del contexto de donde nos encontramos. Recordemos que el Todopoderoso envía a Moisés que se presente delante de Faraón y le dice que deje salir a su pueblo, que deje salir a su pueblo para que éste le pueda servir. El Faraón se niega rotundamente a dejar salir a Eretz Israel. Dice que él no conoce a ese Dios ni está dispuesto a obedecerlo. Entonces el Todopoderoso dice, bueno, ahora verás lo que voy a hacer contigo y con tus súbditos. Y el Todopoderoso empieza a desarrollar una serie de maravillas, de plagas, como normalmente la conocen en español, pero que en hebreo es makot o golpes. Porque lo que el Todopoderoso está haciendo no es solamente mostrando su poder y mostrando que Él es el Dios único, sino también haciendo ver que las esperanzas que han puesto los egipcios en cada una de esas deidades falsas que han creado ellos en su mente, pues el Todopoderoso ha ido, ¿verdad? Mostrando que ninguna de esas deidades tiene ningún poder y que son solamente, pues, simples imágenes talladas con cuerpo de hombre y cabeza de animal en su mayoría. Y el Todopoderoso empieza a desarrollar los diferentes Makot, 7 en total, y hoy vamos a ver la continuación de esos Makot, de esos golpes, de esas plagas, con las que el Todopoderoso va a liberar a el pueblo de Israel. Así que ya con el contexto vamos a iniciar con la lectura correspondiente del capítulo número 10. El Eterno le dijo a Moisés, ven a Faraón, pues yo hice que él y sus sirvientes se pusieran tercos para mostrarles estas maravillas mías, bien dentro de ellos, y para que le cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo he ridiculizado a Egipto y las maravillas que hice dentro de ellos, y entonces sabrán ustedes que yo soy el Eterno.
Moshe y Aarón vinieron a Faraón y le dijeron, así dice el Eterno, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja salir a mi pueblo para que me adoren, porque si te sigues negando a dejar salir a mi pueblo, mañana traeré langostas dentro de tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra que nadie podrá ver el suelo y consumirán el remanente de lo que haya quedado a ustedes del granizo y consumirán todos los árboles que a ustedes les crecen en el campo. Colmarán tus palacios, las casas de tus sirvientes y las casas de todos los egipcios. Será algo como jamás vieron tus padres, ni tus abuelos desde el día en que fueron creados sobre la tierra hasta el día de hoy. Entonces dio media vuelta y se retiró de Faraón. Los sirvientes de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este un escollo para nosotros? Permite a los hombres ir a adorar a su Dios. ¿Aún no ha asumido usted que Egipto está perdido? Moshe y Aarón fueron llevados nuevamente ante Faraón, que le dijo, vayan a adorar a el Eterno, el Dios de ustedes, pero ¿quiénes irán exactamente? Respondió Moshe, iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, y con nuestros ovinos y con nuestros bovinos. Iremos porque es una festividad del Eterno. Y entonces le replicó, que el Eterno esté con ustedes cuando yo los envíe junto con sus hijos. Pero miren, que el mal que harán se tornará contra ustedes. Pero no será así, sino que solo los hombres vayan y adoren al Eterno. Pues eso es lo que han pedido. Y fueron expulsados de la presencia de Faraón. Y Hashem le dijo a Moshe, levanta tu mano sobre la tierra de Misraim para que surjan las langostas sobre la tierra de Egipto que consumirán toda la vegetación del país, todo lo que quedó del granizo, y en efecto, Moshe levantó su bastón sobre la tierra de Misraim, y el Eterno provocó un viento del este que sopló sobre el país todo el día y toda la noche. Por la mañana, el viento del este trajo la langosta. Las langostas invadieron toda la tierra de Egipto y se posaron en todo el territorio de Egipto, y fue muy severo. Nunca hubo antes ni habrá después semejante plaga de langostas. Cubrió la superficie de todo el país, que la tierra se oscureció. Consumió toda la vegetación de la tierra y todos los frutos de los árboles, remanentes del granizo, y no quedó nada de verdor ni en los árboles ni en las plantas del campo en todo Egipto. Paró mandó a llamar inmediatamente a Moshe y a Aarón y les dijo, pequé contra el Eterno Elohim de ustedes y contra ustedes. Pero por favor, perdonen por esta vez mi pecado y rueguen al Eterno Elohim de ustedes para que tan solo quite de mí esta muerte. Salió de lo de Paró y elevó su plegaria al Eterno. Entonces Hashem hizo soplar un viento muy fuerte del oeste que se llevó la langosta al Yan Suf, al mar de los juncos. No quedó ni una langosta dentro de los límites de Egipto, pero Hashem hizo que Faraón se pusiera terco y éste no dejó salir a los israelitas. Entonces dijo el Eterno a Moisés, levanta tu mano hacia el cielo para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, y la oscuridad
se tornará más espesa aún. Moshe levantó su mano hacia el cielo y una densa oscuridad en toda la tierra de Egipto durante 3 días. Sin embargo, para los israelitas sí había luz en donde ellos se encontraban. Entonces Faraón citó a Moshe y le dijo: vayan, adoren al Eterno, pero que queden aquí sus ovinos y sus bovinos y que sus niños vayan con ustedes. Dijo Moshe: tú también nos darás ofrendas shelahim, ofrendas de paz y ofrenda olá, para que ofrendemos al Eterno nuestro Dios. Nuestro ganado también irá con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de él tomaremos para ofrendar al Eterno nuestro Elohim. Y no sabemos qué ofrecer hasta que estemos ahí. Pero Hashem hizo que Faraón se pusiera terco y se rehusara a dejarlos ir. Además, Faraón le dijo a Moshe: vete de aquí y cuídate de no volverme otra vez a ver, porque el día en que vinieses a verme, morirás. Y dijo Moshe: bien dicho, no volverás a verme. Baruch Hashem. Muy bien. En primer lugar, la parashá se llama parashá Bo. Algunas traducciones traducen como ve a Faraón, pero la traducción original dice ven, donde el Todopoderoso invita a Moisés a hacerse presente delante de Faraón, pero le está diciendo que él también, el santo y bendito es, estará también en ese lugar. Por eso dice ven. No le dijo ve, sino ven, porque la presencia divina estaría junto a Moisés. Algo muy interesante es que en esta parashá veremos las últimas 3 plagas o Makot con las que el Todopoderoso hace que Egipto, Faraón, se doblegue y deje salir al pueblo de Israel. Y aquí nos encontramos que la parashá de nombre Bo está compuesta por estas 2 letras, la letra Beit y la letra Aleph, como pueden ver aquí. Las letras en hebreo tienen un valor numérico también. También tienen un significado por sí solas. En este caso, el valor numérico de cada una es: la letra Beit tiene un valor de 2, la letra Aleph tiene un valor de 1, que también la letra Aleph representa la divinidad al Todopoderoso, representa la unidad, porque Dios es uno y único. Y entonces, si nosotros sumamos el valor numérico de cada una de las letras que lleva esta porción por título para Shabbat, vemos que el número es 3. Y precisamente son 3 las últimas plagas o Makot que van a desarrollarse en este estudio. En el verso 1, como pudimos ver, Dios le dijo a Moisés: ven y preséntate ante el rey, aunque yo he hecho que él y sus consejeros se pongan tercos. El Todopoderoso endureció el corazón de Faraón y el corazón de sus servidores. ¿Cuál es la razón? Para mostrarles mi poder mediante señales terribles y asombrosas.
En Génesis 28:15 hay una palabra del Todopoderoso que le dice a Moisés: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas. Esta palabra, pues es una palabra de aliento para Moisés en su momento, para el pueblo de Israel en su momento y hoy también en día, y para cada uno de aquellos que amamos y servimos al santo y bendito es. Así que estas palabras de aliento, por eso el Todopoderoso le dice a Moshe: ven a Faraón, diciéndole: tú vas a venir, pero no vas a estar solo, estarás conmigo. También tenemos este otro pasaje de referencia de Josué 1:9, que dice: yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza, no tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Elohim, tu Dios, tu Adonai, tu Adón, tu Señor, estoy contigo donde quiera que tú vayas. Una maravillosa promesa de parte del Todopoderoso. Y recordemos que lo que el Todopoderoso dice, lo cumple. También acá, nos encontramos esto de referencia, este salmo de referencia que dice: si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Aquí vemos una palabra que nosotros conocemos e identificamos muy bien. Tal vez a usted que nos ve por primera vez o que nos ha estado viendo, tal vez todavía no conoce este concepto, el concepto que se conoce como Teshuvah. La Teshuvah no solamente es arrepentimiento, la Teshuvah también significa volverse a Dios. Algo que Faraón y sus servidores nunca aprendieron. El Todopoderoso nos ha dado a todos libre albedrío. Faraón tenía libre albedrío. Faraón tuvo la oportunidad de poder venir y enmendar su camino, de arrepentirse por todo el daño y el mal que había hecho al pueblo de Israel y volverse al Dios único, pero no lo hizo. Por lo tanto, como dice este salmo, el perverso no se arrepiente de su maldad, Dios afilará su espada y tendrá listo su arco. Precisamente esto es lo que va a ocurrir para el faraón, ¿verdad? Y para todos sus súbditos. Como no hubo teshuvá, no hubo arrepentimiento, eso es lo que ha ocurrido. Después nos encontramos con este otro pasaje de Zacarías que dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la Torá, ni las palabras que el Eterno de los ejércitos enviaba por su ruajim, por su espíritu, por mano de los profetas primeros. Fue por tanto hecho gran castigo por el Eterno de los ejércitos. Recordemos que Moisés, es un profeta. Moisés es un profeta y Faraón y sus súbditos nunca escucharon sus palabras, nunca las escucharon. Pusieron, dice, sus corazones como un diamante. ¿Por qué como un diamante? Porque el diamante es uno de los materiales más fuertes que hay, que existen. Y entonces el profeta Zacarías dice que ellos endurecieron tanto su corazón como este material tan duro, tan resistente como el diamante, para no escuchar la voz del Todopoderoso. Muy importante que todos en general tengamos esto presente, donde tengamos presente que siempre tenemos que ser sensibles a la voz del Todopoderoso.
sensible a la voz de sus profetas. ¿Cuáles profetas? Los profetas que escribieron que, bueno, en este caso, quien escribió fue Moisés, ¿verdad? La Torá, pero los profetas que hablaron de parte del Creador, que hablaron de parte del Todopoderoso, para que siempre escuchemos la voz de los profetas. Sí quiero hacer hincapié de que hoy hay personas que se hacen llamar a sí mismos profetas y otros que han caído en el error de llamarlos profetas también. Y bueno, no hay profetas hoy en día. Los profetas son los que la escritura, las sagradas letras, el Tanakh, la Biblia hebrea, o lo que algunos conocen con un mal nombre, por cierto, aprovecho para decirle esto a todas aquellas personas que llaman a las Sagradas Escrituras Antiguo Testamento o Viejo Testamento. Porque ustedes, al llamarlo de esa manera, están denigrando las Escrituras, porque no tienen nada de viejas ni de antiguas. Sencillamente son las Sagradas Escrituras, es la palabra del Dios vivo, es la palabra del Dios viviente, el santo y bendito es, no son antiguas ni son viejas, son palabras que están hoy en día vigentes, pero que lastimosamente algunas personas lo llaman de esa manera por causa de sus pensamientos doctrinales, por causa de su religión, y no saben que están pues denigrando las Sagradas Escrituras al llamarlas viejas o antiguas. Si bien es cierto, fueron escritas hace mucho tiempo, las personas no llaman a las Sagradas Escrituras Antiguo Testamento porque se hayan escrito hace cientos de años. Lo hacen porque aprendieron a llamarlas de esa manera en su religión, pero no se dan cuenta que al hablar de esa manera están denigrando la palabra del santo y bendito es. Aquí tenemos un proverbio, Proverbios 28:14, dice, muy bendecido el hombre que siempre teme. ¿Que teme a quién? Al Eterno. Pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Y eso es lo que le ocurre a la mayoría de las personas que cierran sus oídos para no escuchar la voz del Todopoderoso. ¿Y cuál es la voz del Todopoderoso? ¿Cuál es la voz del Santo y Bendito? Esta, su Torah, el Tanakh, a sus profetas. Segunda de Crónicas 34:27, también un pasaje de referencia. Dice, lo que esperaría el Eterno del que se arrepiente. Dice Segunda de Crónicas 34:27, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Eterno cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Eterno. Algo que hubiese sido maravilloso, que hubiese pasado con el pueblo de Egipto, algo que no sucedió. Éxodo 10:2 dice, y para que tú le cuentes a tus hijos y a tus nietos las señales que hice entre ellos en Egipto, así sabrán que yo soy el Eterno. El Todopoderoso, cuando manda a Moisés y le dice, ve a Faraón, pero yo he endurecido su corazón. Él no los va a dejar ir. Por lo menos en este momento no lo va a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿para qué envía a Moisés si no le va a escuchar? Precisamente para esto, porque lo que el Todopoderoso quiere es mostrar su poder, mostrar sus maravillas
delante de los egipcios. En el verso 7, entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo nos ha de ser este por lazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿Aún no sabes que Egipto se pierde? Las palabras de los súbditos diciéndole: deja ir a estos hombres a que adoren. Pero, ¿qué ocurrió? Faraón no quiso. Ya el Todopoderoso había dado una sentencia. La sentencia que el Todopoderoso había establecido es que no había ya posibilidad de arrepentimiento para Faraón. En el verso 12, el Todopoderoso le da una orden a Moisés y le dice: extiende tu mano sobre la tierra de Mizraim para que venga la langosta que suba sobre el país de Egipto y coma toda la hierba del país, todo lo que dejó el granizo. Recordemos que el Todopoderoso había mandado una lluvia de granizo y fuego, que ésta cayó sobre Egipto y destruyó casi que la totalidad de los sembrados que habían en Egipto. Y aquello que todavía había quedado ileso, pues la langosta vino y lo consumió. El verso 15 dice que cubrieron la superficie de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció, devoraron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo en toda la tierra de Egipto, y no quedó nada verde, ni en los árboles, ni en la hierba del campo. El verso 20 dice: mas el Eterno endureció el corazón de Paró, de Faraón, y él no dejó ir a los israelitas. Ya el Todopoderoso había endurecido el corazón por completo. Le había hecho una roca, había hecho con el corazón del faraón un diamante, por causa de que él no tenía en su corazón nunca la intención de dejar libre al pueblo de Israel. Por eso él venía, y cada vez que venía una de esas plagas, de esos macot, él venía y cambiaba y decía: por favor, vengan, oren por mí, oren por mi pueblo para que se vaya esta plaga. Y una vez que esto sucedía, él volvía nuevamente a hacer lo malo delante del Eterno, porque en su corazón nunca estuvo el deseo de dejarlos libres. Él creyó que el pueblo de Israel les pertenecía. El pueblo de Israel no les pertenecía. El pueblo de Israel era un pueblo libre, pero que él había venido y había tomado en esclavitud. Y el Señor dijo a Moshe: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las pueda palpar. Quiero recordarles que cada una de estas plagas o macot o golpes que el Todopoderoso trajo sobre Mizraim, sobre el pueblo egipcio, tiene una razón de ser. No fue una situación antojadiza donde el Todopoderoso dijo: voy a traer esta plaga y voy a traer esta otra, y también voy a hacer esto y esta otra. No, cada una de esas plagas tenía que ver con alguna de esas deidades falsas en los que ellos creían. Y el Todopoderoso estaba demostrando que todas aquellas deidades falsas en los que los egipcios habían puesto su esperanza, ninguna de ellas tenía poder absoluto. No tenían poder de ningún tipo.
¿Por qué? Porque eran sencillamente ídolos, ídolos falsos, piedra tallada, sencillamente. Y el Todopoderoso vino trayendo cada uno de sus macot para que entonces los egipcios pudieran ver que realmente Él sí es Dios. Y lo que ellos creían, nada de eso, lo que ellos creían era definitivamente un Dios. Aquí, como les explicaba, el Todopoderoso escogió cada una de estos macot con una razón, ¿ok? Usted ve un gatito aquí en esta imagen, un gatito que le dicen de raza egipcia. Los egipcios eran personas que tenían muchas creencias y dentro de sus creencias tenían que los gatos eran protectores de la noche. Y por eso ellos tenían muchos gatos, porque ellos decían que estos gatos pues les protegían en la noche, porque ellos le tenían mucho temor a la oscuridad. Por eso es que el Todopoderoso trae esta plaga o este macot de oscuridad sobre el pueblo de Egipto. Como podemos leer aquí, dice, la oscuridad era sinónimo de mal en la mentalidad de los antiguos egipcios, ya que representaba a la serpiente Apep o Apophis, también llamada, un animal mitológico con el que el dios Ra, que es el sol, debía enfrentarse cada noche para poder volver a amanecer al siguiente día. Entonces, cada vez que llegaba la noche, era un temor muy grande para los egipcios, porque según ellos empezaba una lucha de poderes entre el dios de la noche, Apep, y el dios del día, Ra. Y entonces cuando volvía a amanecer era porque Ra se había impuesto, pero volvía después la noche y era que se había impuesto Apep, y así todos los días había una lucha de titanes, entre comillas, ¿verdad? Según las creencias de los egipcios. Por eso el Todopoderoso trae esta oscuridad que los tuvo durante 3 días sentados o acostados o de pie en el lugar donde les tomó la noche. Eso significa que esas personas no comieron durante 3 días. Eso significa que esas personas no pudieron hacer sus necesidades, no pudieron trabajar, no pudieron comer, no pudieron asearse, no pudieron hacer absolutamente nada. Porque esta no fue solamente oscuridad, dice que la oscuridad era tan densa, tan profunda, que ellos ni siquiera podían moverse. Si una persona estaba sentada y esa persona quería incorporarse, esta densa oscuridad no permitía que esta persona se moviera. Imagínense para estas personas que tenían este tipo de pensamiento, este tipo de creencias, el sufrimiento que padecieron durante esos 3 días, donde el Todopoderoso trajo esta oscuridad sobre ellos durante 3 días, que ellos no pudieron hacer absolutamente nada. Y ni su dios Ra, ni sus gatos, ninguno de esos dioses falsos que tenían, pudieron hacer absolutamente nada. En cambio, el verso 23 nos indica que en la casa de los israelitas, que en la casa de los hebreos, sí había luz. No había oscuridad. La oscuridad solamente se posicionó donde estaban los egipcios. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos muestra que el Todopoderoso sí puede hacer diferencia entre aquellos que le sirven y los que no. Así lo hizo el Todopoderoso con su pueblo Israel, donde ellos sí tuvieron luz. En cambio, los egipcios solamente oscuridad. Verso 26. Y también nuestro ganado ha de ir. Una vez que pasó, ¿verdad? Esto de la oscuridad,
se volvieron a presentar delante de Faraón y Moisés le dijo, y también nuestro ganado ha de ir con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de él hemos de tomar para servir al Eterno nuestro Dios, y nosotros no sabemos cómo serviremos al Eterno hasta que lleguemos ahí. Y esto nos enseña, hermanos queridos, amigos que nos acompañan, que nos honran con su presencia a través de nuestro canal de YouTube, como dice Proverbios 3:9. Dice, honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y también tenemos nuestra oración por excelencia, el Shema Israel, que se encuentra en Deuteronomio 6, 4 y 5, que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es nuestro Dios único. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y como podemos ver aquí abajo, dice el término meodejá, que traducimos como tu poder, porque aquí donde dice con todas tus fuerzas, dice con todo tu poder, se entiende como todos tus bienes. Por eso Moisés le dice al faraón, no quedará ni una sola pezuña porque no sabemos cómo serviremos al Eterno, por lo tanto tenemos que tener todos nuestros bienes con nosotros para saber cómo servir. Todos nosotros estamos llamados a servir al Creador, pero estamos llamados a servirle con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo al servicio del Todopoderoso. Todo al servicio del Todopoderoso. Eso sí, ¿verdad? Quiero que usted tenga cuidado por aquello que si hay alguna persona escuchando esto, que hay religiones que manipulan a las personas para quitarles su dinero. Quiero hacer un llamado, ¿verdad? En este sentido, cuando hablamos de que usamos nuestros bienes para el servicio del Todopoderoso, es para servir al Dios único y verdadero, no para servir dioses paganos, para servir a otro Dios. Recordemos que Dios es uno, que no es un ser humano, ¿ok? Nuestro Dios al que nosotros servimos es el Dios uno y único, como acabamos de leer en el Shema Israel. El Señor nuestro Dios es uno y único. No son dos, no son tres, no es un Dios encarnado, no tiene nada que ver con la mitología griega o romana. Nuestro Dios es único y no es un ser humano. No es un ser humano y tampoco, ¿verdad?, acepta sacrificios humanos ni nada de esa índole. Por lo tanto, si usted está escuchando esto y usted pertenece a alguna religión donde le piden sus bienes, bueno, tenga mucho cuidado con lo que usted hace, porque le dicen que esto es para el servicio del Creador y realmente no están sirviendo a Dios, están sirviendo a otro Dios que no es el Dios verdadero. Así que tenga mucho cuidado con eso. En el verso 29, recordemos que Faraón le dice, no vas a volver a ver mi rostro, y entonces Moisés le dijo, sí, no volveré a ver tu rostro. Y es que recordemos lo siguiente. En Éxodo 7:1, el Eterno le dijo a Moisés, mira, voy a permitir que actúes en mi lugar delante de Faraón, y tu hermano Aarón hable por ti. Entonces, Moisés es un mensajero del Todopoderoso. Cuando Faraón le dice a Moisés, no volveré a ver tu rostro, le está diciendo que no va a volver a ver el rostro de Moisés, pero realmente lo que está haciendo es cerrando las puertas por completo para poder recibir un mensaje del Creador.
Porque Moisés, eso era lo que hacía. Era un representante del Eterno, traía un mensaje del Todopoderoso, y cuando Faraón le dice que ya Moisés no se debe presentar más delante de él, es cerrarle la puerta al Todopoderoso, porque al cerrarle la puerta a su mensajero Moisés, estaba cerrando las puertas al Creador. Recordemos lo que pasó o pasará mucho después, ¿verdad? En Éxodo 34-35, donde cuando Moisés subió y estuvo delante de la presencia divina, dice, los israelitas veían entonces que el rostro de Moisés irradiaba. Por lo tanto, Moisés lo que hacía era cubrirse con un velo su rostro. Cada vez que entraba, dice, a hablar con Adonai, porque ya las personas estaban viendo a Moisés de una forma diferente. Algunos les tenían temor y otros estaban pensando que, digamos, ya él no estaba siendo un simple hombre. Si bien es cierto, era un ser humano como usted o como yo, claro, tenía un nivel, una elevación espiritual muy grande, pero usted sabe que el ser humano es muy dado, y sobre todo aquellos que no tienen el conocimiento de la Torá, de las escrituras y la perspectiva original de las escrituras, que saber que Dios solamente hay uno. Entonces Moisés tapaba su rostro, ¿verdad? Para que la gente no pusiera su esperanza en Moisés, pusiera su esperanza en el Creador. Faraón le cierra la puerta a Moisés y se cerró la puerta al Creador, porque Moisés sencillamente su enviado, era su enviado. Muy bien. Dice Éxodo 10, 20 y 27, pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no dejó salir a los israelitas. Y aquí tengo un pasaje de referencia de Isaías 63, 17, que dice, ¿por qué, Señor, haces que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestros corazones para que no te respetemos? Eso es lo que ocurre en las personas cuando han decidido no servir al Creador. Llega un momento donde ya no hay vuelta atrás y no puede volverse al Creador, y el Todopoderoso los ha destinado a la calamidad. Josué 22:5, verso de referencia, dice, solamente que con diligencia os guardéis haciendo el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Altísimo, trajo, y que améis al Eterno vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os lleguéis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de vuestra alma. Cuando nosotros decidimos hacer esto, tenemos plena seguridad que el Todopoderoso no nos va a cerrar las puertas. Baruch Hashem. Muy bien, vamos a ir al capítulo 11. Adelante. Anuncio de la última plaga. Pues Hashem había dicho a Moisés, aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto os dejará ir de aquí, y cuando os deje ir, ciertamente echará de aquí definitivamente. Habla ahora a oídos del pueblo, para que cada varón pida a su vecino, y cada mujer a su vecina utensilios de plata y utensilios de oro, porque Hashem había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. Y el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto ante los ojos de los siervos de Faraón y los ojos del pueblo. Añadió Moisés, así dice Hashem, como a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. Morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la esclava tras las piedras del molino.
y todo primogénito de los animales. Habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, como nunca hubo ni habrá jamás. Pero contra cualquiera de los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Hashem hace distinción entre Egipto e Israel. Entonces bajarán a mí todos estos siervos tuyos y se postrarán ante mí diciendo, Sal tú y todo el pueblo que sigue tus pasos. Después de esto partiré y con ardor de ira se retiró de la presencia de Faraón. Hashem había dicho a Moisés, Faraón no os escuchará a fin de que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos aquellos prodigios ante Faraón. Pero Hashem endureció el corazón de Faraón y no dejaba salir de su país a los hijos de Israel. Amén. Baruch Hashem. Y el Señor dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Hablando de la muerte de los primogénitos. En el verso 4, Moisés dijo, así dice Adonai, hacia la medianoche pasaré yo a través de Egipto. Y en el verso 5 dice, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino y todo primerizo del ganado. Y es interesante que dice acá que va a ser desde el que está sentado en el trono hasta que aquella dice sierva que está detrás del molino. Van a morir hombres y mujeres, todos los primogénitos, sin importar su posición económica. Porque es muy posible que en algunas de las plagas, de los Makot que el Todopoderoso envió, hayan salido ilesos algunos principales del gobierno egipcio. Aunque es muy difícil, ¿verdad? Que eso haya ocurrido, pero en este caso el Todopoderoso deja claro que ninguno, absolutamente ninguno, sin importar si es Faraón o su hijo o cualquiera de la corte o cualquiera de sus súbditos, e incluso hasta el más pequeño de ellos, van a sufrir la consecuencia de este golpe, de este Makot, de esta plaga que el Todopoderoso va a traer. Éxodo 4:22, este es un pasaje de referencia. Dirás a Paró, así ha dicho Adonai, mi hijo primogénito es Israel. Yo te he dicho a ti, libera a mi hijo para que me sirva a mí, pero te has negado a liberarlo. He aquí que yo voy a hacer perecer a tu hijo, tu primogénito. ¿Por qué razón es que el Todopoderoso trae este castigo contra los primogénitos de Egipto? Porque Faraón le ha hecho daño al primogénito del Todopoderoso, o sea, a Israel. ¿Cuántas muertes pudo haber causado, perdón, cuántas muertes pudo haber causado la esclavitud al pueblo de Israel? ¿Cuántas personas murieron por causa del hambre, de la insolación, de la sed?
del látigo, del puñal del egipcio. ¿Cuántos? El Todopoderoso, pues, no iba a dejar a este país o a Egipto sin castigo por todo el daño que había sufrido su hijo primogénito. El Todopoderoso es justo. El Todopoderoso trabaja siempre o hace las cosas con justicia. Ya le había dicho a Faraón que eso sucedería si no dejaba libre a su pueblo. El Todopoderoso le había dicho por anticipado que eso sucedería. Faraón no quiso escuchar. Endureció su corazón, lo puso como una piedra, lo puso como un diamante. Pero en lo que se refiere a Israel, dijo el Todopoderoso, se trate de personas o de animales, ni un perro les ladrará, para que ustedes reconozcan que el Eterno ha tratado de modo diferente a egipcios, a israelitas. Y sí, efectivamente, el Todopoderoso tiene un pueblo al que Él ha escogido, una nación a la que Él ha escogido, y es el pueblo de Israel. Y en el verso 10 dice, y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante de Paró, y el Eterno endureció el corazón de Paró, de Faraón, y él no dejó ir de su tierra a los Bené Israel, a los hijos de Israel. El Todopoderoso siempre usa a hombres, usa a sus siervos, los profetas. Ninguno de ellos se queda con la gloria. Ninguno de ellos toma la gloria del Todopoderoso y se la deja. Hoy no sabemos de nadie que adore a Moisés como Dios, ni a Aarón como Dios. No, ni a ninguno de sus siervos de las sagradas letras. No vemos a ningún otro profeta siendo adorado o venerado como una deidad. No, los siervos del Dios Altísimo sencillamente hicieron su trabajo, lo que el Todopoderoso les pidió y estableció, pero la gloria siempre de quién fue, del Santo y bendito es. Hay otras personas, ¿verdad?, que creen diferente y que incluso hay algunos que han dicho que han venido de parte del Creador y lo que han hecho es sencillamente robarse la gloria del Todopoderoso. Cosa que un verdadero siervo del Dios Altísimo no hace. Muy bien, vamos a ir al capítulo 12, que es un capítulo bastante largo. La Pascua, muerte de los primogénitos. Habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: El día 10 de este mes, tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego.
y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies, y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es Pascua de Adonai. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo, Adonai. La sangre os será por señal en las casas donde estéis. Pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir, cuando yo azote la tierra de Egipto. Ese os será día memorable, y lo celebraréis como una fiesta solemne a Adonai por vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Y el primer día habrá santa convocación. También en el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Guardaréis pues la fiesta de los ácimos, porque en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. En el primero, en el día 14 del mes, por la tarde comeréis cenceñas, hasta el 21 del mes por la tarde. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. No comeréis nada leudado. En todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. Luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias y degollad la Pascua. Tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el lebrillo, y untaréis el dintel y las 2 jambas con la sangre que está en el lebrillo. En cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestra casa hasta la mañana. Así, cuando pase Adonai para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas jambas, y pasará Adonai de aquella puerta, y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. Guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. Y cuando entréis en la tierra que Adonai os dará, como ha hablado, observaréis este servicio. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este servicio para vosotros? Vosotros responderéis: sacrificio de Pascua es para Adonai, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, se prosternó. Fueron pues los hijos de Israel e hicieron tal como Adonai había ordenado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y aconteció que a medianoche Adonai hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y dijo: levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel, marchaos, servid a Adonai según vuestra palabra. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habíais hablado, y marchaos, y bendecidme también a mí. Y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlo rápidamente del país, pues decían: todos nosotros moriremos. Entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara, envolviendo sus artesas en sus mantas. Y los hijos de Israel hicieron conforme la palabra de Moisés,
y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y Adonai dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales le dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. El Éxodo. También partieron pues los hijos de Israel de Ramesés para Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los pequeños. También subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacadas, un ganado muy abundante, y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas sin levadura, pues no había leudado, por cuanto habían sido echados de Egipto y no pudieron demorarse, ni tampoco habían preparado provisión para sí mismos. La estancia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. Y transcurridos 430 años, en aquel mismo día, todos los escuadrones de Adonai salieron de la tierra de Egipto. Noche de vigilias es para Adonai, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta es noche de Adonai para ser guardada por todos los hijos de Israel, por sus generaciones. Después dijo Adonai a Moisés y a Aarón: este es el estatuto de la Pascua. Ningún hijo de extraño comerá de ella. Sin embargo, todo esclavo comprado con dinero los circuncidarás y podrá comer de ella. Ni el extranjero ni el asalariado podrá comer de ella. Se comerá en la misma casa. No sacarás nada de la carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel así lo hará. Y si algún extranjero reside contigo y celebra la Pascua a Adonai, circuncídale todo varón. Y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa podrá comer de ella. La misma ley será para el nativo y para el forastero que reside entre vosotros. Así hicieron los hijos de Israel. Como Adonai había ordenado a Moisés y a Aarón, así hicieron. Y aquel mismo día Adonai sacó a los hijos de Israel por sus escuadrones de la tierra de Egipto. Baruch Hashem. Baruch Hashem. En el verso 2 dice, este mes os será el principio de los meses y será para vosotros el primer mes del año. Es cierto que en medio del pueblo de Israel existen varios años nuevos, ¿verdad? Tenemos Rosh Hashanah, que no es en el mes, ¿verdad? De Nisan. Pero la Torah dice que este será el principio de los meses o el principio del año, en el mes de Nisan. En el verso 5 dice, el cordero será sin defecto, macho de 1 año tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tenía que ser un espécimen perfecto. No podía ser, digamos, un espécimen, ¿verdad? Que tuviera algún problemita. Tenía que ser algo perfecto. Dice en este verso 6, lo habréis de guardar hasta el día 14 de este mes, para cuando lo degollarás toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Ahora, es muy interesante, ¿verdad? Que dice, lo habréis de guardar hasta el día 14. ¿Qué significa que lo habrías de guardar hasta el día 14? O sea, no podían comérselo hasta el día 14, pero tenían que escogerlo antes, con anticipación. Porque si se lo iban a comer hasta el día 14, entonces perfectamente podían ir el día 14 y escoger el animalito. Pero no, el animalito tenía que estar escogido desde el principio. Y esto por una razón que vamos a ver ahora. Recordemos en la parashá anterior, en el capítulo 8, verso 22, dijo Moshe, no es correcto obrar así, y esto se refiere a que
el faraón le había dicho, bueno, adoren a su Dios, pero háganlo aquí, dentro de Egipto. Moisés le contesta, no es correcto hacerlo de esa manera, porque al ídolo de Egipto vamos a sacrificar ante Adonai nuestro Elohim. He aquí que vamos a sacrificar al ídolo de Egipto ante los ojos de los egipcios. Y pregunta Moisés, ¿acaso no nos van a apedrear ellos por hacer esto? En este momento, ya los egipcios le tienen miedo al pueblo de Israel. Le tienen pavor al pueblo de Israel. Por lo tanto, lo que Israel haga, ellos no van a decir absolutamente nada. Y cuando ellos ven que el pueblo de Israel toma a lo que ellos consideran su deidad, su Dios, y lo tienen ahí amarrado, esperando para ser sacrificado. Esa es una de las razones por las cuales tenían que escoger el animalito antes y tenían que verlos. Los egipcios, ¿verdad? Donde tenían a su Dios ahí amarrado, esperando ser sacrificado. Porque los egipcios veneraban a esta deidad falsa pagana de nombre Canum. Canum era el dios de la creación para los egipcios. Y bueno, hoy en día hay personas fuera del judaísmo, del pueblo de Israel, que han tomado lo de un cordero, que este cordero quita los pecados del mundo y que su sangre representa no sé qué. Bueno, eso no tiene nada que ver con la Biblia hebrea, no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. Lo que el Todopoderoso hizo es tomar a este animalito en representación de ese Dios falso que ellos veneraban para sacrificarlo. Sencillamente esa es la razón. No es para expiar de pecados a nadie, sencillamente es otra de las obras que el Todopoderoso hace precisamente para desnudar a estos dioses falsos, para burlarse de los egipcios y de esas creencias que tenían respecto a esos dioses. Y tomaron, dice, de la sangre y la pusieron en las jambas, en los marcos de las puertas, en el dintel de las casas en las que habían de comer la Pascua, el Pesaj. Entonces, se marcaban únicamente las casas donde se iba a celebrar. Recordemos que habían familias pequeñas y habían tomado un cordero. Entonces el Todopoderoso decía, bueno, si este cordero, si este animalito es muy grande para la familia, entonces inviten a que otra familia venga y compartan esta celebración de Pesaj juntos. Por eso solamente se pintaban las jambas de las casas donde se iba a celebrar. Porque una vez que pasaba la celebración del Pesaj y el Todopoderoso había castigado a los egipcios, las personas podían volver a sus hogares, tomar sus pertenencias, porque ya estaban prontos a salir en libertad. Aquí voy a mostrarles, creo que es después de esta imagen. No, todavía no. En la siguiente. Aquí dice Éxodo 12:13, la sangre será vuestra señal en las casas donde moréis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. En primer lugar, no es el Todopoderoso el que va a pasar, pero el que va a pasar viene en representación del Todopoderoso. Y dice que la sangre que estará puesta en los dinteles, dice, será la señal. Hoy en la mayoría de las casas del pueblo judío nos encontramos una
mezuzá o mezuzot. Y esta mezuzá tiene un rollito del Shema Israel, Deuteronomio 6, 4 y 5, ahí, ¿verdad? Donde normalmente se encuentra en las entradas de las puertas de cada una de sus hogares. Muy bien. Dice el verso 14, y tendréis este día por memorial y lo celebraréis como fiesta al Eterno en todas vuestras generaciones. Por ley perpetua la celebraréis. 7 días comeréis panes ácimos, pero desde el día primero apartaréis de vuestras casas la levadura, pues cualquier que comiera pan fermentado del día primero hasta el día séptimo, esa persona será rasgada, segregada del pueblo de Israel. Este pan es conocido como el pan de la aflicción. Es un pan sin levadura, es un pan simple que no tiene levadura, no tiene casi ningún tipo de sabor, ¿verdad? Y representa, pues, el pan de la aflicción, el tiempo de la esclavitud, donde, pues, no hubo bonanza. Y ya lo que maravilloso, porque vemos aquí, cuando ellos se sientan a la mesa, podemos ver esta imagen, este dibujo, donde vemos al cordero que fue cocinado, asado, por cierto, tenía que ser asado y no cocido. Eh, pues, por qué asado? Posiblemente para que también el olor de este animalito, pues, pudiera llegar hasta la casa de los egipcios y ellos se dieran cuenta que estaban cocinando a su Dios, ¿verdad? Podría ser. Y entonces vemos aquí la bonanza, vemos al pueblo celebrando con carne, con pan, con vino, celebrando el término de la esclavitud para volver a ser un pueblo libre. Y bueno, aquí es donde vemos, ¿verdad?, cómo el Todopoderoso instituye la celebración de Pesaj. Pesaj, eh, Pesaj no es Pascua. Normalmente dicen, eh, lo traducen como Pascua, pero Pesaj, ¿verdad? No es Pascua, porque hoy celebran una cosa que le llaman Pascua, pero que no tiene nada que ver con Pesaj. Pesaj significa pasar por encima, ¿verdad? Que fue lo que hizo el enviado del Eterno cuando pasó por Egipto y pasó por encima de las casas de los hebreos que habían pintado los dinteles de sus puertas con la sangre del animalito que había sido sacrificado. Recordemos que no solamente porque enseña que había cordero y podía ser un cabrito también, ¿verdad? Y creo que aquí está lo que les había hablado de cómo pudo haber sucedido, ¿verdad? Esta obra, este macot, este golpe, esta plaga que el Todopoderoso envió, porque envió, digamos, a uno de sus enviados para quitar la vida de los primogénitos de Egipto. Bueno, todavía no, es la siguiente imagen, creo. Vamos a ver. Y dice, no habrá levadura en vuestras casas por espacio de 7 días. ¿Por qué levadura no? Bueno, como decíamos, el mapsot representa el pan de la aflicción, el pan de la esclavitud, pero la levadura representa el orgullo, la altivez del hombre. Por ejemplo, digamos, podríamos decir que Faraón era un pan leudado, era un pan con levadura. Y entonces, pues, el Todopoderoso dice, no se encontrará leudo en tus hogares. Que siempre es importante mantener, ¿verdad?, la humildad. El pueblo del Eterno, el pueblo de Israel, es el pueblo escogido, pero no, nunca debe llegar a sentirse superior, ¿verdad?, a los demás. Sencillamente tiene un llamado diferente que el llamado que tienen las naciones. Muy bien.
Y aquí tenemos, dice, y el Eterno pasará para herir a los egipcios y verá la sangre en el dintel y en las dos jambas, y el Eterno pasará por alto la puerta y no permitirá que el destructor entre. Dice que el destructor entre en vuestras casas para herir. Verso 29. Y sucedió que a medianoche Adonai hirió el país de Egipto a todos los primogénitos, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel y a todo primer nacido del ganado. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, oro y vestido, todo esto en compensación de todos los años de servicio como esclavos a los egipcios. Verso 31, y llamó a Moshe y a Aarón, el faraón, y le dijo, levantaos, salid en medio de mi pueblo, así vosotros como los hijos de Israel, andad, servid al Eterno, como habéis dicho. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para enviarlos del país, pues decían, todos nosotros vamos a morir. Verso 42, toda esa noche el Eterno estuvo pendiente de ellos para protegerlos y sacarlos a salvo de Egipto. Por eso, y en recuerdo de esa noche, de lo que Dios hizo por ellos, desde entonces ningún israelita duerme durante la celebración de la Pascua. Verso 48, si un forastero que habita contigo quiere celebrar el Pesaj de Adonai, que se circuncide todo varón y entonces podrá acercarse para celebrarla, pues será como los nativos, pero ningún incircunciso podrá comerla. Recordemos que la circuncisión es el pacto. Una misma ley habrá para el nativo y para el forastero que habita en medio de vosotros. No existe otro pacto, solo hay un pacto,
¿Ok? Solo hay un pacto de sangre y ese es el pacto de la circuncisión. Muy bien, vamos al capítulo 13 para ir culminando hasta el verso 16. Adonai dijo a Moshe: aparta para mí todos los primogénitos, cualquiera que sea primero del vientre entre los hijos de Israel, ambos humanos y animales, me pertenece a mí. Moshe dijo al pueblo: recuerden este día en el que salieron de la tierra de Mizraim, de la casa de esclavitud, porque Adonai, por el poder de su mano, los ha sacado de este lugar. No coman hametz. Están saliendo hoy en el mes de Abib, cuando Adonai los traiga a la tierra de los Kenani, Iti, Emori, Ivi y Jebusí, la cual él juró a sus padres darles, una tierra que fluye con leche y miel. Ustedes observarán esta ceremonia este mes. Por 7 días comerán matzá y el séptimo día será una festividad para Adonai. Matzá se comerá por todos los 7 días. Ni hametz ni ningún agente leudante serán vistos con ustedes por todo su territorio. En ese día dirán a su hijo: es a causa de lo que Adonai hizo por mí cuando salí de Egipto. Además, le servirá como señal en su mano y como recordatorio a sus ojos, para que la Torá de Adonai pueda estar en sus labios, porque con mano poderosa Adonai los sacó de la tierra de Egipto. Por lo tanto, observarán esta regulación en su tiempo adecuado, año tras año, cuando Adonai los traiga a la tierra de los Kenani, como él juró a ustedes y a sus padres, y se las dé a ustedes. Ustedes apartarán para Adonai todo lo que primero nacido del vientre. Todo animal primogénito macho pertenecerá a Adonai. Todo primogénito de un asno redimirán con un cordero, pero si escogen no redimirlo, quebrarán su servicio. Pero del pueblo redimirán todo hijo primogénito. Cuando en un tiempo futuro tu hijo te pregunte: ¿qué es esto? Entonces di a él: con una mano poderosa Adonai nos sacó de Egipto, fuera del yugo de la esclavitud. Cuando Faraón no quería dejarnos ir, Adonai mató todos los primogénitos machos en la tierra de Egipto, ambos primogénitos de humanos y primogénitos de animales. Por esto yo sacrifico a Adonai cualquier macho que es el primero del vientre de un animal, pero todos los primogénitos de mis hijos yo redimo. Esto servirá como señal en su mano y en la frente entre sus ojos, que con una mano poderosa Adonai nos sacó de Egipto. Amén. Muy bien, Baruch Hashem. En el verso 3 dice, y Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en el cual salisteis de Egipto, de la casa de servidumbre, porque con poder fuerte os sacó el Eterno de aquí, por tanto no se comerá pan fermentado. En el verso 6 dice que la festividad durante 7 días comerás panes ácimos. En el verso 5 dice, y será que cuando te hubiera llevado el Eterno a la tierra del cananeo, o sea, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, dice, la cual juró a tus padres que te habría de dar, tierra que emana leche y miel, celebrarás este culto de mes en mes. Y en el verso 5, y aconteció, verso 15, perdón, y aconteció que cuando el faraón se negó obstinadamente a dejar Osiros, el Eterno mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de la bestia. Por lo mismo yo sacrifico y consagro al Eterno a todo aquel que abre matriz. Y en el verso 16 y último de esta porción dice, esto será como señal en tu mano y como insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Adonai de Egipto. Muy bien, Baruch Hashem. Conclusiones. Hemos visto la obstinación del faraón, la falta de arrepentimiento
y las consecuencias de estas. Porque Faraón tuvo la oportunidad de haber hecho un cambio y no lo hizo. Así, hoy hay muchas personas que el Todopoderoso les ofrece esta oportunidad de volverse a Él y no lo están haciendo. También vimos el servicio al Todopoderoso, donde hablamos de que debemos de servir al Todopoderoso no solamente con todo lo que somos, sino con todo lo que tenemos. Todo ponerlo al servicio del Dios único y verdadero. Vimos también la redención del pueblo de Israel, la muerte de los primogénitos, que por causa, ¿verdad?, de el maltrato que había hecho el pueblo de Egipto hacia el pueblo de Israel. Y la institución de la Pascua. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día. Esperamos de que haya sido de mucha bendición este estudio. Desearles a cada uno de ustedes, Shavua Tov, una prosperada semana, que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga grandemente, que todo lo que ustedes hagan, el Todopoderoso lo prospere, y si el Eterno lo permite, será hasta un nuevo estudio. Shavua Tov para todos.